Vamos a ver ahora el trastorno metabólico, la alcalosis metabólica, y esta obedece a los siguientes mecanismos de generación. Primero tenemos un mecanismo por contracción del volumen del espacio extracelular. Cuando hay pérdida de volumen que no está acompañada de pérdida de bicarbonato, por ejemplo en los vómitos o cuando actúan los diuréticos, vamos a concentrar en mayor medida la buffer base y vamos a tener un base excess positivo. Cuando aumenta el ingreso de bases como bicarbonato, por ejemplo, en general el riñón, cuando está funcionando normalmente, es muy eficiente para excretar esta sobrecarga. Y esto se debe a que hay un umbral renal de bicarbonato, que es como un sistema de rebalse, que si nosotros excedemos la carga filtrada, todo este excedente deja de reabsorberse. Esto se ha visto en que sujetos sanos se han sometido a ingestas de altas cantidades de bicarbonato de sodio y han logrado desarrollar una leve alcalosis metabólica, la que cesa por la sola supresión de la ingestión del agente alcalinizante. Pero en cambio, pacientes que tienen un grado de insuficiencia renal en que la filtración glomerular está disminuida, pueden desarrollar alcalosis metabólica no solo por bicarbonato, sino que también por otras sustancias como citrato o lactato, a través de cuya conversión metabólica se genera bicarbonato. Y el tercer mecanismo es el aumento de las pérdidas de ácidos fijos que equivalen a ganancia de bases. Estas pérdidas pueden ser digestivas o renales. Las digestivas son el caso de los vómitos. Cuando hay secreción de ácido clorhídrico hacia el lumen del estómago, automáticamente hay una secreción también de una cantidad equivalente de bicarbonato hacia el medio interno. Así se mantiene la neutralidad, porque no tenemos ácido en las células parietales de la mucosa gástrica, ni tenemos bicarbonato, sino que cuando se secreta uno, también el otro pasa en una dirección opuesta. Y esta masa de bicarbonato permanece temporalmente en el líquido extracelular. ¿Hasta cuándo? Hasta que el ácido clorhídrico toma contacto con la mucosa duodenal y se gatilla un mecanismo mediado por la secretina en que aumenta la secreción de jugo pancreático, conteniendo una cantidad de bicarbonato exacta a la que ha pasado de ácido hacia el duodeno. Y ahí se arregla la homeostasia ácido-base porque el excedente de bicarbonato que se había formado ahora es secretado. Y el volumen también es reabsorbido en porciones más distales del tracto digestivo, con lo cual quedamos ajustados en cuanto al equilibrio ácido-básico. Esto es lo que ocurre normalmente. Pero en el caso de un vómito, en que este ácido clorhídrico va a eliminarse al exterior, el bicarbonato que se había formado va a permanecer en el medio interno, por un lado aumentando el pool de la buffer base, pero por otro lado, como hemos perdido también volumen por el vómito, esta buffer base se va a concentrar más aún. O sea que tenemos dos mecanismos de generación de alcalosis metabólica cuando se produce un vómito. También a nivel renal se puede perder ácido cuando actúa la aldosterona en el nefrón distal. Tenemos un lumen negativo que estimula la secreción no solo de potasio, sino que también de protones a través de la bomba de protones, de la protón ATPasa. Y si tenemos una elevación de la actividad de aldosterona, o también si tenemos un aumento de la oferta de sodio, como ocurre por ejemplo cuando actúan los diuréticos, o tenemos un mayor flujo tubular, todos estos factores van a condicionar la mayor pérdida.
En el riñón se maneja un umbral renal de bicarbonato, que es de lo que hablábamos al comienzo. Veamos en qué consiste este concepto porque es importante para entender los mecanismos de la alcalosis metabólica. Si tenemos una bicarbonatemia normal de 24 milequivalentes por litro, la carga filtrada de bicarbonato va a ser completamente reabsorbida porque tenemos suficiente secreción de protones que permite que esto ocurra. De tal suerte que en la orina no vamos a observar bicarbonato normalmente. Pero si instalamos una infusión endovenosa y vamos subiendo la concentración de bicarbonato progresivamente, va a llegar un momento en que esta secreción de protones se va a hacer insuficiente para transportar toda la carga filtrada y va a aparecer la bicarbonaturia. Esto ocurre porque hemos sobrepasado el umbral renal de bicarbonato, el cual vamos a definir como aquella concentración plasmática sobre la cual se observa bicarbonaturia. Pero este umbral renal de bicarbonato puede modificarse en la medida en que se modifica la secreción de protones. Por ejemplo, una condición que elevaría la secreción de protones es cuando hay una hipercapnia, cuando sube la PCO2. Y ese es un sustrato para la anhidrasa carbónica del epitelio del túbulo renal. Entonces se producirá mayor cantidad de protones y van a ser secretados y eso va a permitir que la bicarbonaturia se produzca con concentraciones más elevadas de bicarbonato. Vale decir, se ha elevado el umbral renal. También puede disminuir por otras causas. ¿Cómo se compensa la alcalosis metabólica? Bien, tenemos la acción de los tampones extracelulares, pero distintos del bicarbonato, que es el que está provocando el trastorno. Tenemos el fosfato, las proteínas. También tenemos el tamponamiento por los flujos iónicos intracelulares con potasio, intercambio de protones con potasio y la compensación respiratoria, que obedece a una elevación del pH. Pero esta compensación respiratoria tiene algunas dificultades. Veamos en qué consisten. Primero, cuando se eleva el pH de la sangre, esto actúa sobre los quimiorreceptores periféricos y produce un estímulo negativo, con lo que se frena a nivel del centro respiratorio por una señal eferente hacia los músculos respiratorios, se frena la ventilación y vamos a tener una hipoventilación que resulta en una hipercapnia. Pero la hipercapnia se constituye en un estímulo positivo para la actividad de los quimiorreceptores. Entonces ahí se desconecta el sistema. Por eso se dice que la compensación respiratoria de la alcalosis metabólica es autolimitada. Incluso nosotros podemos predecir hasta qué nivel va a llegar la PCO2 frente a un determinado cambio del bicarbonato. Existen fórmulas empíricas que permiten determinar esto. Ahora, la ventilación va cambiando con el pH, según la curva que ustedes pueden ver, pero esta curva tiene distintas pendientes en el lado ácido y en el lado alcalino. Por debajo de 7.40 hay una mayor pendiente de la curva, la cual se aplana cuando el pH está sobre 7.40, lo que significa que una acidosis metabólica tiene una mejor respuesta compensatoria de tipo ventilatorio
que la tiene la alcalosis metabólica. Y si nos vamos a lo que les mencionaba, de predecir las compensaciones,